Esta es mi nueva placa de ESC que he diseñado. Estoy más que feliz y orgulloso de los resultados. Funciona muy bien, como es de esperar de un ESC comercial. Está hecha con el chip de Atmega 328 y programada en Arduino. Hace unos 2 años hice mi primer ESC con una placa gigante, una como esta. Esta ya tenía algún tipo de BAC-MF implementado. Luego hice el segundo modelo con la entrada de PWM para controlar la velocidad. Y finalmente hice esta placa que tiene todo lo que un ESC normal debería tener. Tiene un convertidor reductor para obtener los 5 voltios. También tiene entrada de PWM para controlar la velocidad, una programación por USB, detección de BAC-MF con buena precisión para que se puedan alcanzar velocidades muy altas y también tener buen torque, y está programada en Arduino. Es totalmente de código abierto y pondré el circuito y el código debajo de este vídeo por si quieres hacer el mismo proyecto. Te mostraré cómo funciona el circuito para controlar la rotación del motor y detectar el BAC-MF, cómo diseñé la placa, cómo soldar todo y también explicaré un poco del código. También veremos algunas pruebas y resultados de esta placa. Trataré de explicar todo lo que pueda sobre este ESC y los ESC en general. Para más información mira mis otros 2 vídeos sobre los controladores de velocidad. Y antes de empezar, asegúrate de presionar el botón de suscripción y también la campana de notificaciones para poder ver futuros vídeos. Además, gracias a todos mis Patreons por el apoyo. Así que vamos a empezar. Vídeo patrocinado por JLC PCB. Supongo que has escuchado que ahora tienen el servicio de SMT muy barato. Así que recibe tus PCBs ensambladas en 24 horas con sus más de 30.000 componentes SMD. De esta manera puedes tener las PCBs con todos los componentes ya soldados listas para usar. Lee más sobre este servicio en su página de SMT. El acabado de los puntos de soldadura es muy bueno. El tiempo de producción es bastante rápido y los precios comienzan desde solo $7. ¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos. Empezamos mirando las características principales que quería para mi placa. Al igual que cualquier otro ESC, quería tener un circuito de regulación de voltaje. Usando este integrado reductor de MP2307 y algunos componentes más como una bobina, resistencias y condensadores, puedo obtener 5 voltios de la entrada principal de 12 voltios o más. También quería tener un programador de USB, y he usado este CH340 que crea las señales en serie para poder programar el chip usando el cable de USB. El chip que he usado es el Atmega 328, que es el mismo microcontrolador que el Arduino está usando. También quería que mi placa tuviera una entrada de PWM para establecer la velocidad, como cualquier controlador de velocidad comercial. Entonces para eso tengo estos 3 pads, con entrada de tierra, 5 voltios y PWM, y en el código con interrupciones leemos el valor de la señal en microsegundos. También quería tener el modo de calibración, que es una parte muy común para los ESC. Si arrancas el ESC y la entrada es superior a un cierto rango, esto entrará en modo de calibración, donde puedes establecer el rango de entrada de PWM. Vamos a ver un ejemplo. Pongo el joystick en el medio y conecto el receptor de radio. Enciendo la placa del ESC y el LED parpadea y espera. Aumento el acelerador al máximo y justo después de eso, pongo el acelerador a mínimo. Ahora el LED parpadea de manera diferente y el nuevo rango se guardó en la EEPROM del microcontrolador. Ahora si aumentamos el joystick, el motor empezará a girar. También quería detección de BAC-MF para que el motor siempre esté sincronizado y también tener un buen torque. Incluso si trato de parar el motor, se quedará sincronizado gracias al BAC-MF. Hacemos eso usando algunos divisores de voltaje con estas resistencias y usando el comparador integrado que el chip de Atmega ya tiene en el pin digital 6. Para hacer la rotación del motor tenemos este puente de MOSFETs con 6 transistores. Para controlar los transistores estoy usando 3 controladores duales, el IR2101. Esta placa tiene algunos pequeños errores, pero ya he corregido la placa final. Por ejemplo, tierra no estaba conectada al chip del convertidor de BAC, así que tuve que hacer eso con estos cables. También quería tener un buzzer, pero por error he conectado este componente a una señal de no PWM, así que ahora tengo un LED. Pero en general esta placa va muy bien. Mide solo 60 por 35 milímetros y estoy seguro de que podría hacerla aún más pequeña. La próxima placa también tendrá las pistas de alimentación principales expuestas, para que puedas llenarlas con soldadura para que aguante más corriente. Entonces, estas son las principales características de mi placa.
Vamos a ver ahora cómo funciona. Y una vez más, mira mi otro vídeo sobre los ESC porque comparto todos los detalles sobre BAC-MF, cruce por el 0 y todo lo que necesitas saber sobre los ESC sin sensores. Usamos este tipo de ESC para controlar motores sin escobillas. Estos motores tienen una entrada de triple fase y 3 bobinas en el interior, bobina A, B y C. Tenemos 3 bobinas, pero podríamos tener diferentes cantidades de polos. En esta animación he usado un motor de 6 polos y 4 imanes permanentes. Para rotar tenemos que cambiar las señales de entrada de estas bobinas en una secuencia determinada. Por lo general activamos 2 bobinas al mismo tiempo, para que uno empuje los imanes y el otro arrastre los imanes. Para hacer un ciclo completo necesitamos intervalos de 6 pasos para nuestra secuencia. Energizamos las bobinas A y B y dejamos C flotando, y los imanes darán un paso. Luego energizamos las bobinas A y C, y dará un paso más. Y luego B y C hasta que hagamos los 6 pasos como en esta tabla. Lo importante es saber cuándo cambiar de un paso a otro. Podríamos usar sensores de efecto Hall para hacer eso, pero en este caso es un ESC sin sensor, así que usaré el BAC-MF o detección de fuerza electromotriz de vuelta. Como dije antes, en cada paso energizamos 2 bobinas y dejamos una bobina flotante. Eso significa que no está conectada a nada. Pero girando un imán frente a una bobina, de acuerdo con la ley de Faraday, inducirá una corriente en esa bobina, así que tenemos una caída de voltaje. Podríamos medir esa caída de voltaje y detectamos un pico cuando el imán está justo enfrente de la bobina, ya que ahí es donde el flujo magnético es más alto. Si sumamos todos los voltajes de las 3 bobinas juntas, obtenemos la conexión a tierra común, y comparamos la caída de voltaje de la bobina flotante con la suma total, y con eso detectamos cuándo hacer el cambio al siguiente paso de la secuencia. Esta es la representación del BAC-MF de las bobinas. Tenemos que hacer el cambio al siguiente paso exactamente al cruzar el 0 virtual, que es la suma de las 3 bobinas. Es por eso que este método se llama cambio al cruce por el 0. Cruzamos esta línea 0 cuando el BAC-MF está subiendo o bajando, y en el código tendremos 2 partes de detección diferentes para eso. Entonces todo lo que tenemos que hacer es comparar la caída de voltaje en la bobina flotante con la suma de las 3 bobinas, y cuando detectamos el cruce por el 0, cambiamos al siguiente paso de la secuencia. Y para comparar las señales he colocado algunos divisores de voltaje en mi placa y estoy utilizando un comparador para detectar el cruce por el 0. Podríamos usar un comparador externo, pero la mejor manera es usar el comparador que este micro ya tiene en el pin digital de 6. Para energizar las bobinas estoy usando los MOSFETs controlados con una señal de PWM precisa. Mira más sobre esto en el otro vídeo. Entonces este es mi esquema. Tengo la regulación de voltaje aquí, el puente de MOSFETs y los controladores aquí, el microcontrolador de Atmega 328, el programador de FTDI, los divisores de voltaje para la detección de BAC-MF y algunas conexiones adicionales. Muy bien, he hecho el diseño y te recuerdo que esta versión tiene todos los errores corregidos y algunas mejoras también. He pedido la placa a JLC PCB. He hecho todas las placas con una máscara de soldadura roja y el Silk Layer blanco. Muy bien, vamos a echar un vistazo. Ya hemos visto todos los componentes que necesitamos. Tenemos los MOSFETs aquí y la salida de triple fase en estos pads. En el lado izquierdo tenemos el circuito del convertidor de BAC y en el otro lado de la placa tenemos el microcontrolador, el programador y el conector de USB, los controladores de los MOSFETs y los divisores de voltaje para la lectura de BAC-MF. Muy bien, montemos la placa. Lo primero que se debe hacer es soldar el circuito del convertidor reductor y asegurarte de que su salida está siempre en 5 voltios. Así que sueldo este integrado reductor de MP2307, la bobina y las resistencias y también todos los condensadores de salida. Necesitamos mucha capacitancia a la salida, ya que habrán muchos picos de voltaje cuando el motor consuma mucha corriente. Recuerda que tuve que conectar tierra con este cable por ahora hasta que reciba las placas corregidas. Ahora alimentamos 12 voltios en la entrada y pruebo la salida para ver si está alrededor de los 5 voltios. También cambio la entrada y la salida siempre está en 5 voltios, así que podemos seguir. Luego soldamos el chip de Atmega, el cristal de 16 MHz, las resistencias R1 y los condensadores de C2 y C6. Y el C6 debe estar en 100 nanofaradios para el pin de DTR. Ahora vamos a conectar un programador de FTDI externo a los pads de WART, aquí en estos pines de RX, TX y DTR, y también tierra y 5 voltios. Subimos una prueba para usar la comunicación en serie y probamos si el chip funciona.
En caso de que sí, significa que hemos soldado el chip sin problemas. Ahora soldamos el programador de FTDI y las resistencias R18 y 19. También soldamos el conector USB, y después de hacer eso, vuelvo a cargar el mismo código, pero esta vez usando el conector de USB. Si puedes cargar el código, puedes seguir soldando componentes. Sueldo todas las pequeñas resistencias, condensadores y el LED, siguiendo los valores en el esquema. Luego soldamos todos los controladores y también los diodos para los MOSFETs. Por otro lado, soldamos los MOSFETs y la placa está lista. Todo lo que queda por hacer es cargar el código y también soldar los pads para tierra, 5 voltios y PWM aquí en estos pads. Luego subo el código y conecto un motor sin escobillas en la salida. Muy bien, cuando tenemos esto, conecto el receptor de radio de PWM a los cables de entrada de PWM. Enciendo mi controlador de radio y luego enciendo la placa de ESC con 12 voltios de una fuente de alimentación. El ESC se enciende y el LED parpadea. Ahora aumentamos el acelerador y el motor empieza a girar. Pude alcanzar velocidades muy altas en comparación con las otras versiones. El código ahora es mucho mejor. El BackMF también es mejor, por lo que puedo intentar detener el motor, pero adaptará su velocidad y siempre estará sincronizado. La velocidad de respuesta también es muy buena. Y recuerda que puedes cambiar el rango de entrada de PWM solo con tu receptor de radio, y el rango se guarda en la EEPROM del microcontrolador. Ahora conecto las señales de PWM de los drivers al osciloscopio para ver los resultados. Como puedes ver, cuanto más rápido gira el motor, menor es el tiempo entre las señales de PWM. Si trato de reducir la velocidad del motor, las señales se sincronizan automáticamente. Ahora tengo las bobinas del motor conectadas al osciloscopio para ver las señales de BackMF. Hay mucho ruido, pero estamos bastante cerca de la representación de BackMF que hemos visto antes en la animación, y si hago zoom podemos ver la salida mucho mejor. Ahora el código es bastante largo y un poco difícil, pero he colocado muchos comentarios para cada parte para que lo entiendas mejor. En el bucle de configuración, primero hacemos la configuración, obviamente. Guardamos los datos en la EEPROM, configuramos los registros de PWM y configuramos los pines para salidas o entradas. Detectamos el rango de la entrada de PWM y almacenamos los nuevos valores. Ahora vamos al final del código. Este es el vector de interrupciones que lee la señal de entrada de PWM en el pin digital de 8 y nos devuelve el valor. En el bucle vacío detectamos el rango de entrada de PWM y arrancamos o detenemos la rotación del motor, de acuerdo con eso. Si el motor va a girar, primero tenemos un bucle corto para acelerar el motor sin BackMF. Luego usamos las funciones de BackMF para mantener la velocidad. Recuerda que tenemos 6 pasos para nuestra secuencia. Aquí cambiamos la detección de BackMF para subida o bajada en cada bobina. Y esto cambiará la entrada del comparador en el pin digital de 6, y con eso podemos comparar todas las bobinas y cambiar el paso de nuestra secuencia. Finalmente tenemos 6 funciones más para establecer los pines en altos o bajos, PWM o no PWM, dependiendo de qué paso en la secuencia estamos. A en alto, B en bajo, A en alto, C en bajo, B en alto y C en bajo y así sucesivamente. Descarga el código y lee todos los comentarios. Súbelo a la placa y pruébalo. En mi opinión, los resultados son bastante buenos y lo suficientemente cercanos a un ESC comercial. Este fue un proyecto largo, tuve muchos errores pero aprendí mucho haciendo esta placa y espero que tú hagas lo mismo. Usando el mismo esquema pero con MOSFETs más grandes, pistas más grandes y más condensadores, podríamos crear el mismo ESC pero para motores más grandes y también personalizar la velocidad y detección de BackMF. Descarga la placa, la lista de piezas, el esquema y el código desde abajo y haz el mismo ESC si quieres. Lo comparto de código abierto. Considera apoyar mi trabajo en Patreon. Espero que les haya gustado este proyecto y si es así dale a me gusta. Si tienes alguna pregunta deja un comentario debajo o también utiliza el nuevo forum en electronews.io. Además no olvides de suscribirte y ver todos los otros tutoriales. Y recuerda, si consideras apoyar mis proyectos, consulta también mi página de Patreon. Muy bien, gracias de nuevo y hasta luego electrónicos.